En este video vamos a estudiar la circunstancia de que en la vida y en el proyecto humano se encuentran almas de distinta edad, y esta viene a ser una de las tantas pruebas de que la reencarnación es una ley de la naturaleza. Para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado Reencarnación de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante 30 años. De sus discursos y conversaciones se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica, por su parte, fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, que han leído al público de Occidente muchísimos libros. En ellas ella comenta las claves que son necesarias para la decodificación de los libros sagrados y no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. El más importante de ellos es la doctrina secreta, donde ya da la clave cosmológica y antropológica, o sea, las etapas evolutivas del cosmos y del proyecto humano, y es una auténtica enciclopedia en materia de metafísica y de filosofía. Pero volviendo a nuestro objeto, veamos lo que dice la señora Besant con relación al tema de que existen almas de distinto tiempo de evolución en nuestro planeta. Dice así: los que hayan comprendido las principales ideas bosquejadas en el libro de que estamos hablando, verán tales ideas son en sí mismas la mayor prueba de que la reencarnación es un hecho de la naturaleza. Es necesaria la reencarnación a fin de que la vasta evolución que implica la frase, entre comillas, la evolución del alma, pueda llevarse a cabo. La única alternativa, dejando a un lado por un momento las ideas materialistas de que el alma es sólo la agregación de vibraciones de una clase particular de materia física, repetimos, es que el alma sea una creación nueva, hecha cuando nace el niño, e impresa con tendencias virtuosas o viciosas, con habilidad o con estupidez, impuestas por el capricho del poder creador. Como diría el mahometano, su destino pende de su cuello desde el instante de su nacimiento, pues el destino del hombre pende de su carácter y del medio en que vive, y cada nueva alma lanzada al mundo tiene que ser condenada al sufrimiento o a la dicha, con arreglo a las circunstancias que le rodean y al carácter en ella ingerido. Así que la predestinación, en su forma más repulsiva, es la sola alternativa a la reencarnación. En lugar de considerar a los hombres evolucionando lentamente, de modo que el salvaje brutal de hoy haya de lograr con el tiempo nobles cualidades del santo o del héroe, apreciando de este modo al mundo como manifestación de un proceso de desenvolvimiento sabiamente concebido y dirigido, nos veríamos, por el contrario, obligados a ver en todo ello un caos de seres conscientes, tratados con la mayor injusticia, sentenciados a la dicha o a la miseria, al conocimiento o a la ignorancia, a la virtud o al vicio, a la riqueza o la pobreza, al genio o al idiotismo, por una voluntad externa, arbitraria, no inspirada en la justicia ni en la misericordia. Y agrega, sería todo un verdadero pandemonio, irracional y sin sentido. Y este caos se supone por ser la parte superior del cosmos, en cuyas regiones inferiores se manifiestan todas las hermosísimas y ordenadas obras de una ley que siempre desenvuelve formas más complejas y elevadas de las más ínfimas y sencillas, de una ley que de modo conspicuo, entre comillas, tiende siempre a la justicia y a la armonía y a la belleza. Si se admite pues que el alma del salvaje está destinada a vivir y a desarrollarse, y que no está condenado por toda la eternidad a su presente estado infantil, sino que su evolución se verificará después de la muerte y en otros mundos, entonces se admite el principio de la evolución del alma, y solo queda la cuestión del sitio donde tiene lugar. Si todas las almas estuviesen en la tierra en el mismo grado de progreso, mucho pudiera decirse sobre el punto de que se necesitan otros mundos para la evolución de las almas en los grados superiores al estado infantil.
Sin embargo, nos vemos rodeados de almas muy avanzadas y que han nacido con nobles cualidades mentales y morales. Por paridad de razonamiento, tenemos que suponer que han evolucionado en otros mundos antes de su único nacimiento en este, y entonces habría de sorprendernos el que en el mundo que presenta condiciones a propósito, así para las almas que se encuentran en la infancia como para las más avanzadas, solo esté destinado a una sola visita pasajera de aquellas durante el período inmenso de su desarrollo, y que todo el resto de la evolución haya de verificarse en mundos semejantes a este e igualmente aptos para proporcionarlas la diversidad de condiciones necesarias para su progreso en sus diferentes etapas, tal como la vemos cuando nacen aquí. Y añade la señora Bizán, la antigua sabiduría enseña a la verdad que el alma progresa a través de muchos mundos, pero también enseña que nace en cada uno de ellos una y otra vez, hasta que ha completado toda la evolución posible en ese mundo. Así pues, los mundos mismos, según sus enseñanzas, forman una cadena evolutiva, y cada uno tiene su papel propio como campo adecuado de determinado desarrollo. Nuestro mismo mundo ofrece un campo propio para la evolución de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y por tanto tiene lugar en él la reencarnación colectiva o individual en todos estos reinos. Ciertamente una evolución más vasta nos espera en otros mundos, pero conforme al orden divino no se abren ante nuestra mirada hasta que no hayamos aprendido y dominado las lecciones que nuestro propio mundo tiene que enseñar. Así que al estudiar el mundo que nos rodea, observamos que podemos encaminar nuestros pensamientos por diversas vías que nos llevan a una misma meta de la reencarnación. Ya hemos determinado las inmensas diferencias que separan al hombre de otro hombre, las cuales implican un pasado evolucionario detrás de cada alma, y hemos llamado la atención sobre tales diferencias en cuanto constituyen una distinción entre la reencarnación individual del hombre, el cual constituye una sola especie, y la reencarnación de almas en grupos monádicos que corresponderían a los reinos inferiores. Así pues, las diferencias relativamente pequeñas que separan los cuerpos físicos de los hombres, reconocidos todos externamente como tales hombres, deben compararse con las diferencias inmensas que separan al salvaje inferior del mismo tipo humano más noble en capacidad intelectual y moral. Muchas veces vemos salvajes de un desarrollo físico espléndido y con grandes masas cerebrales, pero cuán diferentes en mentalidad de un filósofo o de un santo. Y continúa, si las cualidades mentales y morales se consideran como acumulación de los resultados de la vida civilizada, entonces nos vemos frente al hecho de que los hombres de más talento del presente son sobrepujados por los gigantes intelectuales del pasado, y que ningún hombre de nuestra época alcanza la altura moral de algunos santos históricos. Por otra parte, tenemos que considerar que el genio no tiene padre ni hijos, que aparece repentinamente y no como la meta de una familia que haya venido desarrollándose gradualmente y que por regla general es estéril, o bien si tiene un hijo, es un hijo del cuerpo, no de la mente. Más significativo aún es el hecho de que un genio músico nace la mayoría de las veces en una familia de música, porque esta forma del genio necesita para manifestarse de una organización nerviosa de clase especial, y el organismo nervioso cae bajo la ley de la herencia. Pero ¿cuántas veces sucede que la misión de tales familias concluye, así que ha proporcionado un cuerpo para un genio, y que luego degenera y desaparece al cabo de unas cuantas generaciones en la oscuridad y la insignificancia de la masa general humana? Cuando han sido los descendientes de Bach, de Beethoven y de Mozart iguales a los padres, verdaderamente el genio no desciende de padres e hijos, como sucede con los tipos físicos de familia de los Estuardos o los Borbones.
Y pregunta a la señora Vicen, ¿de qué modo, si no es por la reencarnación, pueden explicarse estos niños prodigios? Consideremos, por ejemplo, el caso del niño que después fue el doctor Thomas Young, el descubridor de la teoría ondulatoria de la luz, un hombre cuya grandeza no ha sido aún reconocida en toda su magnitud. Se sabe que siendo niño de 2 años sabía leer con mucha soltura, y antes de los 4 había llegado a leer por 2 veces la Biblia. A los 7 principió la aritmética y dominó la ayuda del maestro de Walkingham, antes de llegar a la mitad del mismo bajo la dirección de un tutor, y unos cuantos años más tarde, aún en el colegio, posee el latín, el griego, las matemáticas, la teneduría de libros, el francés, el italiano, el manejo y la fabricación de telescopios, y muestra gran afición hacia la literatura oriental. Destinado a los 14 años, en compañía de otro muchacho, año y medio más joven que él, para adquirir la enseñanza particular de determinado maestro, como sucediese que éste no llegó a tomarles a su cargo, Jung enseñó a los muchachos. Otro ejemplo, Sir William Rowan Hamilton demostró facultades aún más precoces. Principió a aprender el hebreo cuando apenas tenía 3 años, y a los 7 declaró uno de los catedráticos del Trinity College de Dublín que había demostrado mayor conocimiento de esta lengua que muchos aspirantes a cátedra. A la edad de 13 había adquirido gran conocimiento de 13 idiomas. A los 14 dirigió una carta de bienvenida al embajador persa en una visita de este a Dublín, y el cual declaró que no había creído que hubiera en Inglaterra un hombre que pudiera escribir un documento semejante en su lengua. Un pariente suyo le escribió: me acuerdo cuando era un chico de 6 años y contestaba cualquier pregunta difícil de matemáticas y luego corría alegremente a juzgar con un carrito. A los 12 años luchó con Colburn, el muchacho calculista americano, que entonces se exhibía como una curiosidad en Dublín, y no siempre llevaba lo peor de la contienda. A los 18, el doctor Brinkley, astrónomo real de Islandia, dijo de él en 1823, este joven no diré que será, sino que es el primer matemático de su siglo, y en el colegio su carrera fue sin ejemplo. Entre muchos competidores de más ordinario mérito, pues siempre el primero en todas las materias, en todos los exámenes y en las calificativos. Compare el hombre reflexivo a estos muchachos con algunos semi-idiotas y hasta con la generalidad de los chicos. Obsérvese cómo, principiando con tales ventajas, llegan a ser directores del pensamiento, y pregúntese luego si tales almas no tienen pasado alguno tras sí, con grandes conocimientos asimilados. El parecido de familia se explica generalmente por la ley de la herencia, entre comillas, pero las diferencias en el carácter mental y moral que constantemente se ven en una misma familia se dejan sin explicación. La reencarnación explica el sido por el hecho de que un alma que encarna es dirigida a una familia que la provea por medio de la herencia física de un cuerpo a propósito para expresar sus características, y explica las diferencias atribuyendo el carácter mental y moral al individuo mismo, al paso que demuestra que los lazos forjados en el pasado le han conducido a encarnarse en relación con algún otro individuo de la familia. Un hecho significativo es el de los hermanos gemelos, los cuales durante la infancia son muchas veces indistinguibles el uno del otro, aún para la vista penetrante de la madre o de la nodriza, al paso que más adelante, en el transcurso de la vida, cuando la mente obra en su envoltura física, la modifica de tal modo que la semejanza física disminuye y que las diferencias de carácter se estampan en los móviles facciones. Así que la semejanza física, unida a las diferencias mental y moral, parece implicar la unión de dos seres distintos de causas. La diferencia sorprendente que se nota entre la gente de facultades intelectuales, casi iguales, para la asimilación de cierta clase especial de conocimientos, es otra señal de la reencarnación.
Uno reconoce enseguida una verdad, mientras que el otro no llega a verla ni aun después de mucho estudio y observación. Y sin embargo puede suceder precisamente lo contrario respecto de otra verdad, que el segundo se asimila y que el primero no llega a comprender. Y entre comillas dice, dos personas son traídas a la teosofía y principian a estudiarla. Al cabo de un año, la una se ha familiarizado con sus conceptos principales y puede aplicarlos, al paso que la otra se encuentra perpleja. A la una le es familiar cada concepto desde que se le presenta. Para la otra es cosa nueva, extraña, incomprensible. El creyente, pues, en la reencarnación comprende por esto que la enseñanza es antigua para la una y nueva para la otra. Aquella aprende pronto porque se acuerda. No hace más que recobrar un conocimiento del pasado. Este aprende lentamente porque su experiencia encierra estas verdades de la naturaleza y las empieza a adquirir trabajosamente por la primera vez. Del mismo modo, la intuición es meramente el reconocimiento de un hecho familiar en una anterior, aunque encontrada por primera vez en la presente, otra señal del camino por el cual ha viajado el individuo en el pasado. Este es pues un pequeño recuento de la importancia que tienen las almas de distinta edad en los procesos de la reencarnación.